están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestras parlamentarias, parlamentarios para conocer detalles de sus zonas en cuanto al COVID-19 y hablar otros temas de actualidad. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Carmen Hertz. Ella representa al distrito número 8 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes por el contacto. Diputada, primero quería preguntarle por la situación en su zona, Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú. En relación al COVID-19 ya se confirmó la mantención de la etapa 12 para toda la región metropolitana dentro de lo que es el plan paso a paso. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? ¿Cómo lo ve? Mire, en realidad en el Distrito 8 hay dos comunas que están con una alza de índice de contagio no menor, que es Maipú, Pudahuel. Creo que la mantención de la fase de transición para el conjunto de la región metropolitana, atendido el nivel de contagios que toda la región metropolitana tiene, no es una medida acertada. Me parece que están, por cierto, influyendo más bien razones de tipo económico para esta decisión. Recordemos que incluso el Colegio Médico ayer le pidió al presidente el cierre de las fronteras y el cierre del aeropuerto. Lo del aeropuerto, francamente, nadie lo entiende. Antes de ayer se informó oficialmente que se había hecho un control aleatorio de pasajeros que ingresaban y 9 pasajeros dieron COVID-19 positivo, lo cual indica que hay líneas aéreas que no están rigiéndose por las normas sanitarias universales, que es pedir un PCR, no una declaración jurada al momento de abordar. Pero volviendo al distrito, yo me guío mucho por lo que epidemiólogos señalan y son enfáticos en decir que la región metropolitana está francamente en una situación de peligro en relación con los contagios. Por lo tanto, Por lo tanto, deberíamos, diputada, a mi juicio, haber, pero no es mi juicio, sino el de los epidemiólogos, haber pasado a la fase de cuarentena. ¿usted hubiese preferido una medida como esa, sobre todo en este momento en que quizás estamos a tiempo todavía de no llegar a una mayor cantidad de contagios? Claro, porque estamos obviamente o en la segunda ola o la primera ola que nunca terminó, estamos viendo lo que pasa en Europa, nosotros estamos en verano, entonces estamos en condiciones, digamos, climáticas más favorables para no contagiarnos tanto y sin embargo estamos con un alza muy grande. Ahora, se entiende, por cierto, que esto tiene que ser, si se decretara la cuarentena, acompañado de subsidios y de ayuda, sobre todo a las pymes, ¿no es cierto?, a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, para quienes la situación se ha tornado dramática en todos estos meses. Diputada, bajo esa lógica y viendo que la ayuda no ha sido lo que se deseara, ¿no? Para todos los sectores, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, el tercer retiro del 10%, ¿tiene cabida? Mira, es que un tercer retiro del 10%, a mi juicio, hoy no es esa la solución. Es decir, el planteamiento del impuesto a los súper ricos parece como algo mucho más razonable, que además incluso el propio Fondo Monetario Internacional, o sea, uno de los organismos internacionales, ¿no es cierto?, que no vamos a acusarlos de comunistas o de cualquier otra descalificación, el Fondo Monetario ha aconsejado el impuesto a los súper ricos para Europa, ¿ya? Entonces, ese impuesto a los súper ricos significa recursos fiscales muy importante y al mismo tiempo no está sacando estos ahorros que, si bien estos ahorros no son tan ahorros de pensiones los de la AFP porque son más bien de inversiones empresariales, pero es una medida que hoy a mi juicio no tiene cabida, sino, como insisto, en el impuesto a los súper ricos. Mm. Diputada Carmen Hertz, la quiero llevar a otro tema. Usted integra la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y hace pocos días atrás se despachó desde el Congreso la ley que permite escaños reservados para la Convención Constituyente. Son 17 escaños dentro de los 155 ya reservados para la Convención. ¿Qué le pareció a usted esa normativa?
Bueno, por cierto que es valorable que por primera vez, ¿no es cierto?, nuestras primeras naciones van a ser parte de la escrituración, por así decirlo, del pacto social que nos va a regir, es decir, la nueva constitución. Eso, digamos, es el prolegómeno para esto. Lo muy lamentable, para que no nos contemos historias falsas ni digamos cosas que no son, es que la propuesta que existía y que era concordante con el porcentaje de población que son la población indígena, el 12,8% de la población total del país, la propuesta era de 24 escaños reservados supernumerarios. Siempre se entendió y así se propuso que era fuera de los 155. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque eso, como digo, no nos contemos historia. Lo que ocurrió es que la derecha, la coalición de Chile Vamos, impuso 17 escaños reservados dentro de la Convención Constitucional, cuestión que con la calculadora electoral en la mano le conviene precisamente a ese sector. O sea, volvimos nuevamente a hacer política en la medida de lo posible, en el año, ¿no es cierto?, 2020, finalizando a un año de un estallido social que ha puesto en una profunda crisis política a nuestro país. Y sin embargo, cada una de las condiciones de la derecha fueron aceptadas porque esta chantajeó con o es esto o es nada. Diputada, ¿por qué cree usted que en un acto tan importante de trascendencia casi histórica como es la redacción de una nueva constitución y con la inclusión también de pueblos originarios, se siga pensando así, ¿no? Como usted plantea, con el cálculo político, con ver qué distrito me conviene, con saber en qué distrito vamos a sacar un candidato civil para poner a uno de pueblos originarios? ¿Cuál es la lógica de todo eso? ¿Crear una constitución a la pinta de un sector u de otro? Yo creo que sí, que es efectivamente tener más peso en la Convención Constitucional, aunque representes a menos personas, y por lo tanto bloquear las alternativas de cambio real de la Constitución, porque lo que estamos aspirando, por lo menos una mayoría abrumadora, que así lo señaló en el plebiscito del 25 de octubre, es que queremos una Constitución distinta, nueva, que rija institucionalmente a nuestra sociedad y en la cual quepamos todos, todos quepamos, no solamente un sector. Por lo tanto, a mi juicio, lo que ocurrió con los escaños reservados es particularmente grave. O sea, es algo que está evidenciando una intencionalidad que es, en definitiva, el bloqueo de la Convención Constitucional y de una nueva Constitución, y que no sea solo un maquillaje de la Constitución de Pinochet. Diputada, se tiende a pensar también desde la derecha que los pueblos originarios van a votar de una determinada forma o que van a pensar de una determinada manera, quizás más ligado a sectores de izquierda. ¿Eso pesó a la hora de que finalmente se tomara esta determinación? Yo creo que sí, que es posible, pero sobre todo pesó que el CERVEL va a ser qué escaños va a descontar de cada distrito, de acuerdo a la población que exista. Entonces, claramente, por ejemplo, en las 3 comunas de la región metropolitana donde ganó el rechazo, no nos van a descontar escaños para los pueblos originarios, porque ahí no residen pueblos de nuestras primeras naciones. Y además hay, por cierto, la derecha nunca ha querido que los pueblos originarios tengan cabida, ¿no es cierto?, real, más que una cosa tenue, así como folclórica, étnica, ¿no? Pero representación real, la que les corresponde, la que se merecen, la que estamos obligados a darles por razones internacionales, de los compromisos internacionales que el Estado de Chile tiene. La derecha eso nunca lo ha querido. Nunca ha querido a los pueblos originarios en el medio, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, cumpliendo el papel que les corresponde. Y ya estamos, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de cambio. Son los 17 al interior de los 155 y así sería. Así es. Eso es. Y además el escaño para el pueblo afrodescendiente fue rechazado.
Diputada, en materia de derechos humanos, ya que usted integra la comisión, se presentó en el Senado un proyecto de indulto para los presos de la revuelta, como se le ha denominado. Hay personas que todavía están en prisión preventiva, a la espera de incluso algún tipo de proceso en su contra, luego de ser detenidos por los actos del 18 de octubre. Ya desde el gobierno se ha dicho que están en contra de una iniciativa como esta, incluso se ha hablado de veto presidencial para este proyecto. ¿Cómo lo ve usted? Conversábamos al inicio y usted me decía que incluso había ayudado en la elaboración, en la redacción de esta iniciativa. Sí, nosotros formamos parte de la comisión técnica, digamos, el equipo mío, en la redacción de este proyecto de ley de indulto general que favorece no solo a las personas condenadas, sino también a aquellos solamente formalizados, ¿no? Por delitos relacionados con la revuelta o el estallido social del 18 de octubre. Ahora, este es un proyecto que ha recibido, ¿no es cierto?, ataques de muchos sectores. En primer lugar, el gobierno, tal como usted lo señalaba, anuncia, ¿no es cierto?, un veto, lo cual es francamente, yo diría, indignante. O sea, anunciar un veto a un proyecto de ley significa de esta naturaleza, un proyecto de ley que tiene que ver con quienes están más de un año con medidas cautelares, prisión preventiva, en el contexto en el cual se dieron, ¿no es cierto?, que y además en el contexto de gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos, es cercenar por una parte las facultades del Congreso, intentar cercenarla, y al mismo tiempo es una amenaza a la población, lo cual a mi juicio es muy, muy impresentable, porque no muestra un talante de querer darle gobernabilidad al país en este momento, un talante de querer solucionar la profunda crisis política, sino más bien un talante autoritario. Y por otro lado, para terminar, digamos, hay sectores que han dicho que no hay presos políticos, señalando que los presos políticos solamente son los presos de conciencia. Y eso no es efectivo. La categoría de los presos políticos tiene elementos jurídicos, elementos políticos, y no son solo los presos de conciencia, sino también aquellos presos en que el Estado, la persecución penal, la ha hecho con motivación política. Yo fui abogada de muchos presos políticos en la época de la dictadura, de muchos, ¿no? A todos ellos se les imputó un delito, por supuesto, con la finalidad política de acallarlos. Se les imputaba delitos por la ley de control de armas, ley de seguridad interior del Estado, que así se llamaba en esa época, o tipos que estaban en el Código de Justicia Militar. Entonces había la persecución penal con objetivos políticos. Es, por cierto, una categoría de presos políticos, y el informe Walech además lo dice muy claramente. Señala cuáles son las referentes que tú tienes que tomar en cuenta para determinar la calidad de preso o presa política de una persona. Y en este caso caben absolutamente. Diputada, ¿por qué cree usted entonces que el gobierno se anticipa a una discusión como esta, de un proyecto de ley que tampoco se ha tramitado, sino que simplemente ya ingresó? ¿Qué pasa con la voluntad popular que recae en el Congreso democráticamente elegido a la hora de que una mayoría pueda optar por aprobar un proyecto como este o bien rechazarlo? Claro, por cierto, como decía, es un cercenamiento de nuestras facultades, es como vetar las facultades que tiene el Congreso de legislar, amén de que se trata de un proyecto que tiene una perspectiva muy clara de derechos humanos y además da una herramienta de solución al menos de un aspecto de la profunda crisis política que vive el país. Creo que este proyecto debe ser aprobado, están todos los elementos, recién incluso el Centro de Justicia para las Américas de la OEA acaba de señalar todas las debilidades e inconsistencias que tienen en Chile, que han tenido las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Señala uno por uno y acusa a Carabineros de obstrucción clara a la justicia, e incluso señala que el Ministerio Público, la Fiscalía, tenía un papel extremadamente débil en la investigación. Entonces, ese es el marco en el cual este proyecto se está presentado. Ese es el marco en que ha habido un uso abusivo de la prisión preventiva, ¿no es cierto?, es necesario aprobarlo, y como digo, sobre todo porque
da una solución a un aspecto de la crisis política. Diputada Carmen Hertz, la queremos agradecer por conversar de estos temas junto a nosotros. Tienen que ver con la contingencia nacional, también de su zona. Así que desde ya, gracias por su tiempo y estaremos atentos a lo que pase con este proyecto en particular y también, por supuesto, a lo que ocurra con el COVID en la región metropolitana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Era la diputada Carmen Hertz en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a conectar con ustedes también en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.